Salve María, aquí estamos con un nuevo programa, con una nueva fase de nuestra programación online que tiene como objetivo dar a conocer muchas maravillas del firmamento de la Iglesia. Yo comienzo por una pregunta que ya he hecho en varios auditorios. ¿Ustedes creen que el hábito de los heraldos del Evangelio es discreto o es llamativo? Claro, la respuesta unánime, no, es súper llamativo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un carisma llamativo. No porque queramos llamar la atención, sino porque el Espíritu Santo ha suscitado este carisma a través de nuestros fundadores, don Plinio Correa de Oliveira y don Juan Escolomino Cladías, para una finalidad. La finalidad es despertar en las almas el entusiasmo, despertar en las almas el amor de Dios a través de la belleza, de la bondad y de la verdad. Por lo tanto, nosotros con este hábito, a diferencia de los hábitos que efectivamente son discretos, son muy que reflejan recogimiento puro y simple, tienen la simplicidad de una oración elevada a Dios, o tienen las características de la pobreza, de la dignidad dentro de la pobreza, como son los franciscanos. El primer caso serían, por ejemplo, los benedictinos. Nuestro hábito tiene un esplendor especial, un esplendor que viene caracterizado sobre todo por esta cruz, que es cruz, por lo tanto habla de sufrimiento, pero es una cruz gloriosa, es una cruz que habla sobre todo de en qué va a terminar el Calvario, va a terminar en la resurrección. Esta nota, marcada por el entusiasmo, marcada por la alegría, es una manera que nosotros, heraldos del Evangelio, tenemos, según la inspiración de este carisma, para transmitir a las almas la fe. Y justamente este es nuestro programa. Los momentos actuales son de una crisis profunda, profunda como nunca la historia de la Iglesia ha conocido igual, por la envergadura de la crisis, por la profundidad de la crisis y por la gravedad de la crisis. Pero es una crisis que, como toda crisis que se da en la historia, es acompañada por Dios, es acompañada por la providencia de Dios, que nunca nos abandona. Entonces nosotros, al hablar de la pureza, al hablar de la obediencia, al hablar de la fidelidad, hablamos, repito, con una nota propia. La nota propia que nosotros queremos transmitir en este momento es una nota de muchísima fe. Fe que viene acompañada de las otras dos virtudes teologales, de la esperanza y de la caridad. Tuvimos muchos amigos a lo largo de nuestra historia y sobre todo Monseñor Juan Clá, cuando el doctor Plinio le encargó realizar estudios teológicos y también canónicos con vistas a determinar la doctrina nuestra, delimitar la doctrina nuestra y discernir si la doctrina nuestra efectivamente no está en el sentido de la aportación que el carisma de los heraldos del Evangelio en sus diversas fases históricas ha dado a la Iglesia, si esa doctrina era afín, estaba de acuerdo, sintonizaba con el sentir de la Iglesia. El doctor Plinio tenía una de sus grandes preocupaciones, era ser totalmente fiel a la Iglesia. La Santa Sede le envió una carta en los años 60 a respecto de una obra muy célebre entonces, que se titula La libertad de la Iglesia en el Estado comunista, en la cual la congregación se llamaba entonces de seminarios y universidades, firmada por el prefecto cardenal Staffa, si no me acuerdo mal, le decía: este libro, profesor Plinio, es un eco fidelísimo de los documentos del Supremo Magisterio de la Iglesia. Cuando el doctor Plinio recibió esta carta, se llenó de alegría,
porque él no quería ser otra cosa que eco, o sea, hacer que crezca en eco la fidelidad a la doctrina de la Iglesia. Por lo tanto, todo lo que él hacía quería que fuese en total sintonía con la Iglesia. Entonces mandó a Monseñor Juan visitar aquí en Europa, en España en concreto, sobre todo en España, a diversos teólogos, y algunos de nosotros tuvimos incluso la alegría, la gracia, el honor de poderlo acompañar en varias visitas. Y él tomó contacto con varios teólogos de mucha monta en España. Uno de ellos fue el padre Victorino Rodríguez, uno de los teólogos más eminentes ciertamente aquí en España de teología, especializado en teología dogmática, que era además prior en el del monasterio de Santo Domingo el Real aquí en Madrid, con el cual tuvo muchísima relación. Monseñor Juan Clá tuvo muchísimo trabajo en conjunto y fue de una utilidad enorme. El padre Arturo Alonso Lobo, canonista, el padre Marcelino Cabreros de Anta y otros muchos. Sin duda, el que más, por cierto lado, tuvo influencia sobre Monseñor Juan Clá y tuvo la eficacia, por lo tanto, el gran beneficio que nos dio de ayudarnos fue el padre Antonio Royo Marín. El padre Antonio Royo Marín, dominico también él, valenciano de nacimiento, pero que se afincó en Madrid frente al santuario de la Basílica de Nuestra Señora de Atocha, en el corazón de Madrid. Era un hombre de una inteligencia brillante, entusiasta de su carisma, como debe ser cualquier religioso, y estaba identificado con la orden de los predicadores. Así se llaman los dominicos, popularmente dominicos, pero oficialmente orden de los predicadores, que curiosamente esta orden de los predicadores tenía como primer título Heraldos del Evangelio. Santo Domingo Guzmán escogió Heraldos del Evangelio y fue el padre Royo Marín quien le contó a Monseñor Juan Clá este hecho, lo cual le llenó de mucha alegría previa, porque en realidad no había escogido aún el nombre, pero cuando las circunstancias hicieron que este nombre cuajara como nombre, título nuestro, le dio una especial alegría. Predicadores. Entonces, padre Royo Marín era un grandísimo predicador. Era un predicador tan famoso, tan célebre, quien me esté oyendo aquí, que tenga algunos años, algunas décadas, se acordará en su infancia, en su juventud, de oír hablar del padre Royo, el padre Royo. El padre Royo era tan famoso que los principales programas de radio nacional, por tanto la radio oficial del gobierno, del Estado, se ocupaba él de los programas religiosos, por lo tanto tenía una audiencia enorme. Era tan popular que llenaba cualquier auditorio que fuese convocado. Se daba el caso de que, como sus misiones populares eran muy populares, a veces se empleaban las plazas de toros. Y hay una foto famosa incluso de la plaza de toros de su Valencia natal, en el cual él aparece en el tendido, y toda la plaza, hasta la bandera propiamente dicho, llena de asistentes, de espectadores. Por eso se le llamaba el Miura, porque llenaba las plazas de toro igual que la ganadería de los Miura. Era un célebre. Y tuvo don Juan Clá la oportunidad de conocerlo y se quedó apasionado por su forma didáctica, su forma clara, su forma sintética de explicar los problemas teológicos más complicados. El padre Royo Marín era muy gracioso, muy expresivo. Él cuando hablaba golpeaba el lugar donde estaba en determinados momentos, cuando quería afirmar algo con mucho énfasis, con mucha tenacidad, y despertaba. Nunca se dormía uno con él, jamás. Y él decía que en algunos sermones, en algunas predicaciones, para entender cómo en su vida había tenido cerca a Dios, él decía, y lo decía además a idea para despertar, hacer un shock en el auditorio. Decía: yo no creo en la providencia, no creo en la providencia. Porque la gente se quedaba asustada. Entonces, ¿de qué va a predicar si no cree en la providencia? Claro, yo no creo en la providencia porque la he visto.
Y la fe es creer en algo que no se ve. Y así, de una forma muy graciosa, daba a entender cómo realmente cuando uno se deja tocar, es sensible a la presencia de Dios en nuestras vidas, realmente la fe es muchísimo más fácil. Y el padre Royo Marín tiene libros célebres. Él mismo, con mucha simplicidad y mucha humildad, también decía, mire, a mí la BAC es la Biblioteca de Autores Cristianos, que publica todas las obras. Es una editorial como no existe en ninguna parte del mundo, que sí, se fundó en España, la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, en la cual se publican todos los libros de teología, de santos, obras completas de Santo Tomás, de San Agustín, los padres de la Iglesia, de todo. Y la BAC le publicó con mucho acierto y con mucho éxito sus obras. Y el director de la BAC le dijo varias veces, Padre Royo, usted, sus obras, después de la Biblia, son las más vendidas, best-seller. ¿Qué pasaba? Que como él escribía en español y era muy fácil su lectura, es muy fácil su lectura y muy útil para seminarios, para formación religiosa de quien quiera profundizar algún aspecto más de la doctrina católica, eran vendidos en todo el mundo hispanoparlante. Por lo tanto, eran un verdadero bestseller. Sus obras se pueden encontrar, están reeditadas continuamente. Sus grandes obras son Teología Moral para Seglares, tomo 1 y tomo 2, que es una teología moral, o sea, la visión de la moral de la Iglesia para un seglar, no tanto para un sacerdote, un moralista, un confesor, sino para un seglar, que son tal vez de los más conocidos, y Teología de la Perfección Cristiana. Tiene un hecho muy bonito que indica cómo es la obediencia en una orden religiosa. Un buen día, cuando ya estaba en el apogeo de su predicación, el superior lo llamó y dijo, Padre Royo, usted tiene que dejar la predicación y dedicarse a la enseñanza. Para él fue un shock, porque todo su ímpetu, su celo apostólico iba en la línea de predicar, porque él veía el bien que hacía, ¿no? Pero esa es la maravilla de la Iglesia. Una persona con unos dotes extraordinarios de predicación, se le pide renunciar a todo ello y pasar a enseñar. Fue a Salamanca, la gran universidad de San Esteban de Salamanca, llevada por los dominicos, y ahí pasó obedientemente a dar clases de varias materias. Y ahí él comenzó a tener tiempo para escribir todo aquello que había predicado. Comenzó a escribir, hasta que un día se dio cuenta de cómo la providencia lo quería. En lugar de seguir predicando, que las palabras vuelan, ¿quién va a oír aquellas predicaciones que además ni se mantenían las grabaciones después? No, la providencia hizo que pudiese tener tiempo para escribir y transponer a escrito todo aquella potencial, todo aquel manantial, todo aquel océano de enseñanzas que él podía predicar en los púlpitos, en los salones, en los auditorios, pero que la gente no se quedaba con ello. Entonces él escribió sus libros y él se dio cuenta de cómo la providencia lo amaba, cómo había hecho perpetuar después de su muerte, lo había conseguido de una forma involuntaria pero providencial, perpetuar después de su muerte todo aquello que él había enseñado. Pues es en base a este Padre Antonio Royo Marín que vamos a iniciar estas charlas. Creciendo en la fe es el título general, que esta vez, a diferencia del programa anterior, que también tenía este título y que va a ser de alguna manera recordado en estos programas, los dividiremos en dos. Mi compañero, el reverendo don Leopoldo Werner Benjumea, hará la parte del credo, de los comentarios sobre el símbolo de la fe, el credo, y un servidor, es esclavo de María, hará la fundamentación de la teología de la fe, porque nosotros debemos comprender lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio, cuando lleguen aquellos tiempos, encontrará Dios fe sobre la tierra. ¿Qué pregunta
terrible. Qué pregunta espantosa. Porque si consideramos que la fe es la razón de ser de la inteligencia y de la voluntad del hombre, pensar que se pueda perder la fe a gran escala, qué apocalíptico, qué trágico, qué tremendo. Entonces, queridos oyentes, nosotros queremos evitar que esa pregunta encuentre una respuesta negativa en nuestro tiempo, en ese siglo XXI, que ya va mar adentro y adelante, estamos en el año 20 del siglo ya XXI. Queremos evitar que este crepúsculo de la fe, en el cual indudablemente todos estamos, un crepúsculo que va dominando todo y que va penetrando en el campo sacrosanto de la Iglesia Católica. Queremos que ese crepúsculo de la fe se corte y salga un amanecer, un sol radiante de una fe, pero una fe especial. Yo les aseguro que lo que van a oír en estos programas nunca lo han oído así. Y de igual manera que nosotros tenemos un hábito que traduce un carisma, esa misma característica del carisma se transmite también en la explicación que los heraldos del Evangelio hacemos al respecto de la verdad, de la bondad y de la belleza, y por lo tanto de la fe. De modo que les animo a que se suscríbanse ya, porque si ustedes dejan de suscribirse, perdón por la comparación, pero dice San Agustín, temo a Cristo que pasa y no vuelve. Si Jesucristo en este programa le está invitando a suscribirse para crecer en la fe, usted hágalo ya y no espere que termine el programa. Debería haberlo hecho antes, como me habían indicado a mis compañeros, pero lo hago porque nunca es tarde, cuando la dicha es buena, en este momento. Clique, apriete el botón, diga suscríbase y diga que le gusta, el famoso like en inglés, pero es más bonito decir que me gusta, que es en español la lengua de Santa Teresa y de San Ignacio de Loyola. Y terminamos con una oración y la bendición, pidiendo de entrada que estos programas nos hagan a todos crecer realmente en la fe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Madre Inmaculada, ruega por nosotros, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Salve María, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.